El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Causai. Conversando la vida. Un programa del Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y la Diversidad Cultural. Bienvenidos. Bienvenidos a Causai, espacio radial liderado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta emisión, como inicio al ciclo Pluralismo Epistemológico en Enseñanza de las Ciencias, en la dirección del programa, los profesores del Departamento de Biología, Lorena González Hurtado y Marco Tulio Peña Trujillo, quien les acompaña el día de hoy dinamizando la presente emisión. Qué bueno estar con ustedes y con nuestra especial invitada y por supuesto con nuestra audiencia de Causai en esta nuestra emisión 236 titulada Reflexiones etnobiológicas con acento propio, diálogos desde la Universidad Federal de Bahía, Universidad Estatal de Feira de Santana del Brasil. Escuchamos la canción Magdalena interpretada por el cantante brasileño Sergio Méndez. Es un tema vibrante de samba batucada que alude acerca del caluroso y festivo verano del Brasil. En este programa estaremos dialogando con Ana Milena García Pulido, quien es investigadora, licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC, tecnóloga en Gestión Industrial, actualmente es estudiante de la maestría en Enseñanza de la Filosofía e Historia de las Ciencias en la Universidad Federal de Bahía del Brasil. Su línea de investigación se centra en la educación y la sociedad, analizando concepciones docentes sobre interculturalidad en la enseñanza de las ciencias, con un enfoque específico en contextos socioeducativos de adolescentes en conflicto con la ley. Su perfil internacional se consolida mediante su desempeño en contextos académicos bilingües, español y portugués, promoviendo la interculturalidad como una herramienta fundamental para abrir horizontes y fomentar el intercambio hacia nuevas ideas. Más allá de la academia, es una apasionada defensora de la naturaleza y los animales, integrando su curiosidad científica con la sensibilidad activa hacia la biodiversidad. Estamos dialogando justamente con nuestra especial invitada acerca de reflexiones formativas en función de las contribuciones de la etnobiología en la enseñanza y formación de profesores de ciencias sensibles con la diversidad cultural. Es de mencionar a la audiencia que nuestra invitada se encuentra grabando en este momento desde la ciudad de Feira de Santana, en Brasil. Estimada Milena, pues agradecemos nuevamente por su valiosa participación, por su disposición hoy en Causai. Bienvenida. Muchas gracias, profe. Primero quiero agradecer este espacio en Causai a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, y especialmente a quienes hacen posible estos espacios sobre ciencia, vida, educación y diversidad cultural. Para mí es muy significativo estar aquí, no solo como colombiana viviendo una experiencia académica en Brasil, sino también como alguien que se ha venido formando entre territorios, lenguas, acentos y diferentes preguntas. Creo que hablar hoy de etnobiología, formación docente e interculturalidad es también hablar de nuestras propias trayectorias, de lo que aprendimos en la universidad, pero también de lo que aprendimos en la casa, en el campo, en la calle, con los estudiantes y con los territorios. Bueno, qué especial también esas palabras, Milena, en esa mirada de la educación justamente a lo largo de la vida, y también pues nuevamente agradecimientos mutuos a dialogar en torno a la vida en estos temas que nos comprometen a todos. Como es costumbre en Causai, para ir sintonizándolos con nuestra misión, nuestra invitada nos comparte un activador de palabras que nos evoquen su sentir en relación al diálogo que nos convoca el día de hoy en la presente emisión. Damos paso a nuestra sección Evocaciones. Evocaciones. Bien, en esta primera sección del programa, estimada Milena, bueno, en primera instancia, pues cuéntenos a la audiencia acerca de sus experiencias interculturales como colombiana, justamente como lo mencionabas anteriormente, residente en Brasil, desde esa importante experiencia de intercambio. Bueno, me gustaría comenzar este diálogo con algunas palabras
como sospecha, frontera, acento, desobediencia y ternura. Digo primero sospecha, porque necesitamos desconfiar un poco de esa idea de que la ciencia siempre llega al salón, al aula, como dueña de la verdad. A veces la ciencia entra con bata blanca, muy elegante y muy segura de sí misma, casi como quien llega tarde a una reunión, ¿no? Pero igual quiere mandar. Y no se trata de quitarle valor, sino de comprenderla como una entre las innumerables producciones sociales y culturales. Ahora, fronteras de que muchos estudiantes viven la escuela como si fuera un filtro del conocimiento. Entonces, para entrar, pareciera que tienen que dejar afuera su historia, su acento, lo que aprendieron en la casa, en el campo, en la cocina, con su mamá o con la comunidad. Como si aprender ciencias exigiera pasar por migración y tipo declarar no traigo saberes propios, y ahí es donde tenemos que detenernos. Acento, porque el conocimiento también tiene acento. No solo hablamos distinto, también preguntamos distinto, nombramos diferente, cuidamos distinto. Hay saberes que suenan a río, a monte, a plaza, al patio de nuestras casas, ¿no? Y cuando la escuela aborda estos acentos, no solo corrige palabras, a veces corrige mundos enteros e identidades. Ahora, desobediencia, porque enseñar ciencias desde la etnobiología también es desobedecer un poco a esa educación que cree que todo lo importante cabe en una definición. Entonces, la vida no siempre entra ordenadita en un cuaderno. A veces llega en forma de historia, sea de duda, de práctica familiar, incluso de contradicción o de miedo, de un animal enfermo, de una planta medicinal, o incluso hasta de una pregunta que llega a incomodar, ¿no? Menciono también ternura, pero no como algo débil. Hablo de una ternura pedagógica fuerte, inteligente, algo político. Esa capacidad de llegar a mirar al estudiante y decirle, aunque no sea con otras palabras, lo que tú traes acá merece ser escuchado. Porque hay estudiantes que han pasado por tantas instituciones que las nombran desde la falta, el error o la sospecha, que cuando una clase llega a reconocer esa experiencia, eso también puede ser pues una forma de reparación para ellos, ¿no? Ahora también me gustaría agregar otra palabra, incomodidad, porque un buen diálogo no siempre nos deja tranquilos, a veces nos mueve el piso, nos obliga a reconocer que muchas certezas que aprendimos en la universidad también llegan a tener historia, intereses, límites y hasta puntos ciegos, ¿no? Y eso es sano, porque una ciencia que nunca llega a incomodarse puede llegar a volverse demasiado cómoda con el poder. Evoca también otra palabra como lo es la traducción, pero no en el sentido de pasar una palabra de un idioma a otro. Hablo de esa traducción más difícil, de llegar a traducir mundos sin empobrecerlos. Entonces, porque una cosa es llegar a explicar científicamente una práctica y otra muy distinta es reducirla hasta que pierda su alma. Entonces, hay saberes que no caben completos en una tabla, en una categoría o en una definición. Y quizá ahí encontramos el reto del maestro, ¿no? No es meter los conceptos a la fuerza en el lenguaje escolar, sino aprender a conversar con ellos sin arrancarlos de donde vienen. Y por último, la palabra dignidad. Porque detrás de cada saber hay alguien que lo aprendió, lo cuidó, lo heredó. Cuando un estudiante habla de una planta, de un animal, de una comida, es una forma de curar. No está solamente trayendo un ejemplo a la clase, está trayendo una parte de su mundo. Bueno, sí, Milena, qué importante reflexión y qué creativa la forma que tú, digamos, tejes, hilas desde el lenguaje. Pensaba ahorita en un autor que hace referencia a que el lenguaje es la forma que tiene el humano para abrazar el mundo, y creo que tú lo pones en una polifonía también de sentidos, pero también esa mirada importante de lo situado, de la vida cotidiana, de ese lugar justamente desde la perspectiva de la etnobiología, de interconocimientos posibles, ¿cierto? En esa mirada también de la producción de conocimiento, pero también muy importante, apreciaba Milena, del texto, el contexto como un texto que leemos, un texto vivo, ¿no? En esa realidad situada donde se crea y se recrea los procesos educativos. Damos paso a nuestra sección Provocaciones. Provocaciones.
Ahora bien, Milena, en esta sección, importante también esa reflexión que tú nos sitúas en esta sección, también, digamos, pensar, inclusive, tú lo hacías referencia en cómo, digamos, migrar, desplazarnos hacia otras latitudes del mundo, en este caso sería Colombia hacia Brasil, y inclusive pensaba en las fronteras del conocimiento también, ¿no? Cómo los territorios, los contextos, pues tienen sus propias particularidades, pero también como países latinoamericanos, pues sin duda también hay elementos importantes, ¿no? De pronto nos puedes hablar un poco de esa experiencia, como decíamos anteriormente, intercultural, y ahí iríamos también, si podemos hilar también en esa perspectiva que ya tú nos haces una importante entrada en relación acerca de tu experiencia formativa en el curso de justamente de contribuciones de la etnobiología a la enseñanza y formación de profesores en ciencias sensibles a la diversidad cultural, justamente en la Universidad Federal, en este caso de Feria de Santana en Brasil, si nos podemos integrar, digamos, esa perspectiva. Claro que sí, profe. Yo ya que mi experiencia intercultural en Brasil ha sido antes que todo una experiencia de desplazamiento en muchos sentidos. Como tú mencionabas, no solamente con desplazamiento geográfico de Colombia a Brasil, sino también lingüístico, académico, afectivo, incluso epistemológico. Llegar a otro país implica aprender otra lengua, otros ritmos, otras formas de relación, ¿no? Hasta otras maneras de llegar a recibir una clase, otras formas de discutir, de escribir, pero también implica mirarse a uno mismo desde otro lugar. Entonces, como colombiana, llegar a Brasil me hizo reconocer cosas que antes naturalizaba, mi acento, mis referencias culturales, mi forma de entender la educación, mi relación con la naturaleza. Al comienzo uno puede sentir cierta inseguridad, hablar en otro idioma, escribir académicamente en otra lengua, comprender debates complejos, pero con el tiempo eso se formó en una experiencia potente, porque uno empieza a pensar desde una frontera. Y estar en una frontera no es estar perdida, es tener la posibilidad de llegar a mirar más de un lugar. En mi caso, estudiar en el programa de Maestría en Enseñanza, Filosofía e Historia de las Ciencias de la UCIBA ha sido muy importante porque me permitió comprender que la ciencia no solamente es ese conjunto de contenidos, sino también es esa práctica histórica, cultural, filosófica. Eso me ayudó a pensar críticamente sobre la enseñanza de las ciencias y que no basta con preguntar si el estudiante aprendió un concepto, ¿no? También hay que preguntar qué tipo de relación tiene él con el mundo, está construyendo a través de este conocimiento. Además, Brasil y Colombia comparten, por así decirlo, muchas heridas, muchas riquezas, la colonialidad, las desigualdades sociales, la diversidad, esas luchas por territorio, ¿no? Entonces, mi experiencia intercultural no ha sido solamente aprender sobre otro país, sino reconocer que América Latina tiene preguntas en común, ¿no? Ahora, mi experiencia en la disciplina de las contribuciones de la etnobiología bajo la orientación de los profesores James Baptista, el profesor Marco Tulio y la profesora Norma Constanza fue muy significativa, porque no se quedó solamente en una discusión abstracta sobre lo que es cultura y diversidad, fue una experiencia formativa que nos obligó a pensar la enseñanza de las ciencias desde prácticas concretas de escucha, análisis y producción didáctica. Entonces, desde el inicio, el curso propuso construir un glosario compartido de saberes, diferenciando cada uno de los conocimientos tradicionales, locales, populares, así como nociones de cultura, diversidad, de enseñanza. Eso parece sencillo, pero es fundamental porque muchas veces usamos esas palabras como si todas significaran lo mismo. Una de las actividades que más me marcó fue la de escuchar el mundo de otro, donde se proponía conversar con una persona portadora de algún saber o práctica tradicional, por ejemplo, un agricultor, una artesana, una curandera, y hacer una escucha respetuosa, preguntando qué significa ese saber, cómo fue aprendido y qué importancia tenía para la comunidad. Esa actividad me pareció muy potente porque nos saca del lugar cómodo del investigador, por así decirlo, que trae solamente la información y nos coloca en una posición más humilde, la de quien necesita aprender a escuchar. Ahora también trabajamos con las tablas de cognición contextual propuestas por la profesora Elisa Baptista. Las TCC, ellas nos permiten poner en relación los conocimientos previos locales con los contenidos escolares y los conocimientos científicos.
sin mezclarlos de cualquier manera, sino que para comprender como esas relaciones, tensiones y diferencias, ¿sí? Ahora, por otro lado, otra experiencia interesante fue esa producción de narrativas digitales llamadas Biona, del profesor Danilo Cato, como recurso para llegar a promover el diálogo intercultural en las aulas de ciencia. Eso me pareció muy bonito porque no se trataba solo de investigar los saberes culturales, sino de pensar cómo devolverlos pedagógicamente a la escuela, a la comunidad, cómo convertirlos en una posibilidad de conversación con los estudiantes. Entonces diría que esta disciplina me ayudó a comprender que la etnobiología no es solamente un campo de investigación sobre las relaciones entre las comunidades humanas y seres vivos, y ya en la formación docente la etnobiología puede llegar a ser una forma de aprender a mirar y escuchar el mundo del otro. Dentro de las conversaciones que tuvimos con los profesores sobre las parteras en algunos territorios de Colombia, y esta fue una de mis clases favoritas, hablamos sobre cómo ellas no solo ayudan a nacer, sino guardan conocimientos profundos sobre el cuerpo, las plantas, los cuidados, los dolores, y hasta las palabras que llegan a acompañar en la hora del parto, ¿no? Ahí uno entiende que el conocimiento no siempre aparece en forma de teoría escrita, muchas veces aparece en una práctica cuidadosa, transmitida de generación en generación. Ahora también, algo muy curioso, hablamos de plantas medicinales, que son un ejemplo muy potente para pensar la etnobiología en la enseñanza de las ciencias. Detrás de una planta usada para el dolor de estómago, para sacar el frío, para llegar a curar una herida, se llega a reconocer la planta, en ese momento se recoge, qué parte se usa, cómo se puede preparar. Y es muy interesante porque nos muestra que muchas prácticas culturales no son improvisadas, son en realidad algo de observación, de memoria, de ensayo, de error y de criterio. La última experiencia fue algo que me quedó resonando, una experiencia que escuché en uno de los programas de ustedes, donde un niño del Chocó decía que para él la vida era comer plátano. Esa frase parece muy sencilla, pero es profundamente etnobiológica y pedagógica, porque desde una mirada escolar uno podría definir la vida hablando de células, de metabolismo, de reproducción, pero para ese niño la vida parecía ligada al territorio, a la familia, ¿no? Sí, Milena, qué importante, digamos, como te escucho, digamos, aprecio mucho como el lugar y la voz de la experiencia, ¿no? Cómo la experiencia nos hace ser, nos hace enunciar, justamente tú lo estás presentando como maestra, en esa experiencia también formativa, y creo que también hay una discusión muy de trasfondo ahí, Milena, contemporánea, que es el conocimiento como un problema contemporáneo, entre la validez, los juicios de verdad, de valor. Y me hacías pensar ahorita en el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, que habla justamente como tú lo estás presentando, de manera muy experiencial, de manera muy significativa y sensible, en esa suerte de interconocimiento, en esa perspectiva que presenta Boaventura de Sousa Santos, en esa mirada de la ecología de saberes. Estimada Milena, a esta pregunta, bueno, desde su reflexión educativa, investigativa, cómo desde su experiencia en el programa de la maestría, en el grupo de investigación, justamente se sitúa esa perspectiva etnobiológica en la mirada socioeducativa, ¿no? Estamos aquí hablando en la Facultad de Ciencia y Tecnología, la Universidad Pedagógica Nacional de Educadoras y Educadores, y cómo vemos esa relación entre la etnobiología y esa perspectiva socioeducativa. Sin duda, pues ya tú en los anteriores argumentos, pues ya ha ido dándonos también perspectiva, ¿no? ¿Qué más podríamos ampliar al respecto? La parte socioeducativa, ¿sí? Sí, en función de la neurobiología, si se quiere, sí. Sí, pues sí, señor. Yo trabajo, mi investigación se centra en las concepciones de profesores en un espacio socioeducativo. Aquí aparece un concepto importante de aclarar, porque en Colombia se maneja de diferentes formas. Se usa para referirse a espacios donde se encuentran adolescentes y jóvenes que han cometido actos infractores delictivos, y pues debido a eso cumplen algún tipo de medida judicial, ¿no? Entonces, en este contexto, hablar de enseñanza de las ciencias no puede hacerse de manera ingenua tradicional. Estamos hablando de jóvenes cuyas trayectorias muchas veces han estado marcadas por esas desigualdades, esas exclusiones escolares, esas rupturas familiares, ¿no? Entonces, muchas veces los estudiantes llegan con esas experiencias, memorias y demás, y en estos contextos
digamos como que estas experiencias, aunque no aparezcan en el lenguaje académico de la biología, se tienen que tener presentes en el aula de clase. Y creo que una de las cosas más fuertes que he aprendido comprendiendo mi trabajo y la maestría es que cuando la escuela llega a ignorar estas trayectorias, también excluye. A veces pensamos que la exclusión solo es esa falta de acceso a la educación, pero hay otra forma más silenciosa que es la exclusión, en la que el estudiante está sentado en el aula, recibe la información, copia los contenidos, demás, responde a las actividades, pero no se reconoce nada de lo que está pendiente. Entonces ahí aparece una especie de punición simbológica y cognitiva, es decir, no se castiga al joven con una sanción visible, física, pero se le enseña como si él no tuviera historia, cultura, como si él no trajera ninguna experiencia válida. Pero qué importante, Milena, también esa perspectiva justamente que nos sitúas ahí muy al lugar en la perspectiva de la etnobiología, los procesos socioeducativos. Uno podría decir en el marco de los derechos, de las subjetividades políticas, la diversidad y la inclusión, ¿no? Esa enseñanza, esas perspectivas, ¿en dónde y para quién? Tejiéndonos en Causay. Estamos en nuestra última sesión del programa dialogando con Ana Milena García Pulido, colombiana, como lo decíamos, residente en Brasil, en la ciudad de Feira de Santana, reflexionando en torno a la contribución de la etnobiología en la enseñanza y formación de profesores de ciencias sensibles a la diversidad cultural. Entonces, estimada Milena, bueno, dos preguntas que ya hemos venido relacionando, pero me parece, si a bien tienes, dialoguemos en esta última sección, en este sentido, desde la experiencia, digamos, en relación a la etnobiología, cómo se sitúa lo investigativo, la comprensión del conocimiento para propiciar diálogos interculturales. Me parece que también se recoge otro elemento importante sobre la pertinencia de los diálogos de conocimiento desde esa perspectiva, viendo también en la formación de maestros y en contextos diversos, digamos, estas dos miradas, pero qué apreciación desde tu experiencia formativa, pero también de tu experiencia identitaria, también cómo la has venido constituyendo. Claro que sí, profe. Yo entiendo la etnobiología como una forma muy bonita y profunda de preguntarnos cómo los seres humanos llegamos a relacionarnos con la vida, con todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, ¿no? Pero lo más interesante es que la etnobiología no solo se queda en decir esta comunidad usa esta planta, esta persona conoce este animal, va más allá. Nos muestra que los conocimientos nacen en lugares concretos, en historias concretas, en necesidades concretas. Por eso investigar desde la etnobiología también exige mucho respeto. No se trata de llegar a una comunidad, tomar sus saberes, escribir sobre ellos y después desaparecer. Se trata de escuchar con cuidado, de reconocer quiénes han cuidado sus conocimientos y entender que detrás de una práctica hay memoria, esperanza, experiencia, afecto y vida, ¿no? Ahora, en educación esto es muy importante. A veces en la escuela usamos los saberes de los estudiantes solo como una entrada bonita para la clase, por así decirlo. Por ejemplo, la abuela usa tal planta medicinal y enseguida pasamos a decir, bueno, ahora sí vamos a hablar de lo científico. Pero ahí todavía no hay diálogo, ¿no? El verdadero diálogo aparece cuando preguntamos cómo lo aprendió la abuela, cuándo se usa esta planta, qué cuidados hay que tener, qué significado tiene para la familia. ¿Puede usted explicar la ciencia sobre esta planta? ¿Dónde se encuentran esos saberes? Recuerdo que en una de las actividades de la disciplina hablamos de un caso muy sencillo, pero muy potente. Un estudiante tenía su perrito enfermo y desde un saber familiar ellos le dieron una planta como medicina. Sin embargo, el perrito terminó empeorando. Entonces, ese ejemplo me marcó porque muestra que valorar los saberes tradicionales no significa aceptar todo sin preguntar. Una planta puede ser medicinal en ciertas condiciones, con ciertas dosis, para ciertas personas, pero también puede hacer daño si se usa sin orientación o si se aplica a un animal como en el caso, ¿no? Porque su cuerpo pues no va a responder de otra manera. Entonces, en lugar de burlarse y decir, eso es una creencia, el profesor puede llegar a transformar esa situación en una gran pregunta para la clase. ¿Por qué esa planta era considerada medicinal? ¿Quién enseñó ese uso? ¿Qué diferencias hay entre el cuerpo humano y el cuerpo de un perro? Entre otras preguntas, ¿no? Y ahí la ciencia
no llega para humillar el saber familiar, sino para conversar con él, para cuidarlo, para revisarlo y llegar a ampliarlo, ¿no? Para mí una de las contribuciones de la etnobiología en la formación de profesores es enseñarnos a construir esos puentes entre los saberes, sin romantizarlos, sin imponerlos y sin descalificar la entrada, ¿no? Y creo que hoy es urgente eso, porque estamos viviendo bastantes crisis ambientales, pérdida de diversidad, desigualdad y formas de educación que muchas veces siguen enseñando la ciencia como si ella estuviera ajena a la realidad de los estudiantes. Por eso no se trata de abandonar la ciencia, al contrario, se trata de enseñar mejor, con más sentido, con más humanidad, ¿no? Porque digamos como que al final enseñar ciencias no debería ser negar identidades, sino de ampliar esos mundos, ¿no? Y quizá ahí está lo más lindo de la etnobiología. Nos recuerda que antes de explicar la vida tenemos que aprender a escuchar cómo la vida ya está siendo vivida por los otros. Y creo que esta pregunta no se queda solamente dentro del aula. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los hipopótamos del Magdalena Medio en Colombia, ¿no? Una noticia que ha generado debates bastante fuertes, y aunque algunos los ven como animales carismáticos que deberían ser protegidos a toda costa, otros advierten que son una especie invasora que puede llegar a alterar los ecosistemas, afectar especies nativas y llegar a transformar las relaciones en las comunidades con el territorio, ¿no? Ahí no basta con una respuesta simple, sencilla de salvarlos o eliminarlos. Este caso nos obliga a pensar con la biología, sí, pero también con la ética, la historia, la política ambiental y las voces de quienes viven cerca de estos territorios, ¿no? Por eso para mí este ejemplo muestra que necesitamos formar profesores capaces de enseñar ciencias desde preguntas vivas. Así una vez más la etnobiología nos recuerda que enseñar ciencias no es solo explicar el concepto, sino aprender a leer esas relaciones complejas entre los seres humanos, otros seres vivos y los territorios. Por eso yo finalizaría diciendo que una educación científicamente verdadera e intercultural no enseña la vida como algo distante, encerrado en un libro, por así decirlo, sino como algo que nos atraviesa, nos llega a incomodar y nos exige cuidado a sí mismo, ¿no? Porque cuando la ciencia no dialoga con la cultura, con la ética y con las realidades del territorio, pues pasa a ser como una imposición, ¿no? Sí, y se Milena, convierte en algo de manera irresponsable, ¿no? pero qué importante, Milena, hay críticas y profundas reflexiones, ¿no? Justamente tú aludes y pensaba inclusive la enseñanza de las ciencias en la contemporaneidad. Alguien decía que a problemas contemporáneos, respuestas contemporáneas, y tú aludes a algo muy fuerte que tiene que ver con el objeto de estudio, en este caso particular de la biología, sobre la vida, digamos, desde sus diversas manifestaciones, ¿no? Si en esa perspectiva la orientación, como tú lo dices críticamente, en relación, si se sitúa en la comprensión de la vida o para la vida misma y su cuidado, ¿no? Tú aludes mucho a la vida cotidiana, digamos, al mundo de la vida, como diría Habermas, y podemos decir también esa perspectiva de lo situado que nos aportas de manera muy significativa hoy, Milena, lo situado en relación a la enseñanza, digamos, de las ciencias. Creo que hay unos problemas que también tú aludes contemporáneos muy fuertes, que tienen que ver con lo ambiental, la biodiversidad y el mismo perspectiva del conocimiento en una suerte como de crisis. Entonces, en ese sentido, importante también, Milena, cómo lo sitúas de manera muy pertinente de la reflexión misma de la práctica como una construcción emergente de conocimiento, y cómo también, inclusive también me atrevo a decir, a las perspectivas de la investigación, ¿no? No hay investigación per se, sino que también la investigación se va creando y recreando a partir de cómo lo situamos, la problematizamos y construimos juntos, digamos, en esa perspectiva, si se quiere, con investigación también, cuando situamos a los actores, los mismos niños y estudiantes como unos sujetos de conocimiento, ¿no? Alguien decía de la perspectiva, Milena, de la subjetividad política, si se forma al niño como protagonista, él actúa, ¿no? En esa posibilidad de situar y leer críticamente. En ese sentido, Milena, para ir recogiendo elementos, digamos, de este diálogo, digamos, que quieres ampliar en esa perspectiva, me parece muy importante y prometedora, sobre todo la enseñanza de la etnobiología situada, y cómo también, digamos, se agencia procesos de pedagogías contextuales que, pues, por supuesto, que lean de la necesidad de requerimientos y expectativas de los contextos socioeducativos, ¿no? En ese sentido,
Sí, entonces que como para ir recogiendo esos elementos, ¿qué más podríamos ampliar en ese sentido, Milena? Ya para cerrar, creo que la etnobiología nos deja una enseñanza muy profunda. La ciencia no debería entrar al aula como una voz que silencia, sino como esa posibilidad de conversación en contextos educativos, educativos, de espacios diferentes. Tenemos que tener presente que muchos estudiantes ya han sido mirados desde como esa mirada juzgadora, ¿no? Esa desde la falta, desde el error, tal vez desde el estigma, ¿no? Entonces, una enseñanza de las ciencias es ser sensible, es abrir otro camino, reconocer que esos jóvenes también pues llegan a tener sus memorias, sus vidas, una historia que en realidad pues es fuerte, ¿no? Sí, sin lugar a Por eso dudas. para mí, perdón. No, adelante, Por eso adelante. para mí es muy importante llegar a formar desde la parte de la sensibilidad pedagógica, ¿no? Qué importante esa formación de sensibilidades, también de identidades. Pues agradecerte inmensamente, Milena, por tu disposición, siempre muy dispuesta. Cuando estamos en la preproducción, Milena, muy atenta a compartir, a construir conocimiento, como decíamos inicialmente, en estos temas que nos comprometen a todos. Tenerte, Milena, digamos que estos recursos educomunicativos de CAUSAI, Conversando la Vida de la Pedagógica Radio, se constituyen en antecedentes importantes que escuchan, digamos, las comunidades, escuchan también los académicos, estudiantes de pregrado, posgrado, y justamente la constitución de redes interepistémicas, en este caso nuestra relación importante de la Universidad Pedagógica, la Facultad de Ciencia y Tecnología con Brasil, y justamente con tu experiencia ya sin duda. Entonces, cómo constituimos redes también que aportan, digamos, a los procesos formativos, educativos, en diferentes perspectivas, pero también en diferentes niveles de educación. Milena, agradecerte inmensamente por participar hoy en CAUSAI, pues unas palabras de cierre, despedida, y nuevamente reiterar nuestros agradecimientos. También salió extensivo allá a los colombianos en Brasil, también extensivo también a la universidad y por supuesto a nuestra profesora, querida profesora Yailza. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Estos espacios de diálogo son bastante importantes y significativos, ¿no? Sin lugar a dudas, Milena, entonces agradecimientos mutuos. Agradecemos la sintonía a la audiencia de CAUSAI Conversando la Vida, programa radial de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Agradecemos al Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural del Departamento de Biología y a las diversas experiencias significativas en procura por la defensa y cuidado de la vida desde sus diversas manifestaciones. Por supuesto, agradecemos al equipo de producción del programa, en la dirección Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Enrique Bautista, en la comunicación Dubán Cárdenas, en el máster Mario Alfonso Enrique Romero. Los invitamos a seguir conectados con CAUSAI Conversando la Vida en la Facultad de Ciencia y Tecnología los lunes a las 11 a.m. con repetición los jueves a las 6 p.m. por la Pedagógica Radio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, CAUSAI Conversando la Vida, UPN, y en el Instagram de la Pedagógica Radio. Gracias por su sintonía. Hasta una próxima emisión. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram como @Pedagógica Radio y permanece conectado con toda nuestra programación. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.